Entonces, como dijo Constanza, el tema que nos convoca hoy día es la exploración audiovestibular en síndrome de tercera ventana. Para partir vamos a definir un poco de qué vamos a estar hablando cuando nos refiramos a una tercera ventana. Con esto vamos a entender que va a ser cualquier alteración del interno que genere una fuga, ya sea de presión o de fluido desde sus estructuras. Y se llama tercera ventana porque efectivamente va a sumar un tercer elemento a lo que ya previamente de forma anatómica y de forma normal está, que es la ventana oval y la ventana redonda. Esta tercera ventana puede presentar o generar síntomas auditivos y o vesticulares. Entre las patologías que podemos encontrar van a haber distintos tipos de dehiscencias que pueden generar esto, ya sea del canal posterior, del canal lateral, fístula perilinfática, un alargamiento del acueducto vestibular, entre otros, pero el principal y en el cual nos vamos a estar enfocando va a ser en la dehiscencia del canal semicircular superior. Y toda esta alteración y la sintomatología se va a ver principalmente a que esta tercera ventana va a provocar una alteración de la biomecánica coclear. Repasando lo que, digamos, el conocimiento clásico, vamos a tener que obviamente el sonido va a viajar por oído externo, va a pasar por oído medio, para concentrar la energía en el huesillo del estribo, el cual se comunica con la ventana oval. A través de ahí va a producirse este movimiento de los fluidos internos del oído, mediante aquí la onda viajera que va a viajar y posteriormente esta energía se va a ir disipando para llegar aquí a la ventana redonda. Y esto es lo que debería pasar, digamos, en una cóclea normal. Entonces la energía de entrada y salida debería ser la misma. ¿Qué vamos a entender como una dehiscencia? Vamos a comprenderla como una ausencia parcial de la cobertura ósea de este canal. Y esto se puede deber a dos causas específicas, que puede ser una causa congénita o una causa adquirida. Cuando hablamos de causa congénita, es una de las teorías que más, digamos, más fuerza va tomando, debido a que en los estudios en hueso temporal de pacientes que presentan esta condición no se ha encontrado ningún proceso osteoclástico digamos, de renovación de hueso, a diferencia de otras estructuras como la otoesclerosis, por ejemplo, sino que es un hueso intacto, pero que obviamente va a haber una discontinuidad en la cápsula óptica de esta estructura. También se puede considerar adquirida como derivada de otro tipo de patología, por ejemplo, por una erosión generada por una otitis media crónica, trauma, entre otras. ¿Cuál va a ser la presentación clínica que puede tener esta dehiscencia? Vamos a tener presente una hipoacusia de tipo conductivo que se va a manifestar principalmente en las frecuencias graves. El paciente puede tener sensación de autofonía, va a sentir una amplificación de los sonidos corporales, puede haber presencia de tinnitus pulsátil, sensación de plenitud aural, una hiperacusia, digamos, para estos sonidos de conducción ósea, un desequilibrio crónico y también un vértigo que puede ser inducido por sonido o presión, y también la oscilopsia. Puede que se presente uno o más de estos síntomas. Y esta patología fue descrita por primera vez por Lloyd Minor y colaboradores en el año 98. Se presenta de forma más frecuente en la ubicación anatómica de la eminencia arcuata,
ya no son un 59% de los casos, puede o no presentar sintomatología audiovestibular. Y en un estudio que se realizó post-mortem en distintos huesos temporales, se estimó la presencia de una de esta deficiencia en un 0.7% de la muestra. Y también un 1.3% de estos huesos presentaba una capa muy delgada ósea, cuyo grosor, espesor era igual o menor a 0.1 milímetros. Ya estudios que utilizaron como herramienta la parte imagenológica con tomografía computada, se detectó la presencia de dehiscencia en un 2% de casos asintomáticos. Y esto lo hicieron principalmente analizando una serie de exámenes de pacientes que eran ingresados a una unidad de urgencia. Empezaron a analizar eso, los clasificaron según aquellos que presentaban sintomatología, digamos, sugerentes de dehiscencia, y aquellos que no mencionaban ninguno de estos síntomas, y se vio precisamente que era un 2%. En este estudio en particular se realizó con una técnica, digamos, de un TAC de alta resolución, ¿ya? De hartos canales y con unos planos bien específicos que nos ayudan a disminuir la cantidad de falsos positivos, ¿ya? Y esto nos hace ver de que quizás en otros estudios donde no se ocupe un corte quizás tan específico, tan delgado, puede que se vea un poco más aumentada este hallazgo, ¿ya? Incluso llegando hasta como un 13%. Se distribuye de forma equivalente por sexo y se ha visto que hay una correlación entre el tamaño de la dehiscencia y el gap osteoaéreo que va a presentar el paciente de la audiometría. Entonces aquí en la imagen de la derecha vamos a ver la figura C, principalmente, que ubica esta presencia de la dehiscencia en la eminencia pata, que es básicamente el punto más alto del canal. Otro que lleva alrededor de un 29% de ubicaciones es este que vemos en la imagen D. Entonces, al ver que finalmente esta patología puede presentarse con síntomas que pueden ser comunes o compartirse con otra serie de condiciones, es que hace no mucho, la Sociedad de Guaraní liberó una publicación con los criterios diagnósticos para poder determinar que efectivamente sea esta patología. Y se va a enfocar este criterio diagnóstico en 4 ejes principales. Uno va a ser considerando los síntomas. El otro punto es evidenciar signos o pruebas diagnósticas. Vamos a necesitar sí o sí un apoyo de un examen de imagen que va a ser un TAC de hueso temporal de alta resolución, y también que obviamente todo el cuadro no se explique mejor por otra enfermedad o trastorno vestibular. Cuando hablamos de los síntomas, debe presentarse al menos uno que sean consistentes con la presencia de una tercera ventana, que va a ser una hiperacusia de conducción ósea, vértigo y oscilopsia inducido por sonido simultáneo al estímulo. Y esto es muy importante, porque esta sintomatología va de forma coordinada, digamos, con el estímulo. No es bien. Puede ser que dure unos segundos posterior a la presentación del estímulo, pero tiene que tener ese gatillante específico. Y en tercer lugar, el vértigo y oscilopsia inducido por presión, que también tienen que ser simultáneos al estímulo. Otro síntoma puede ser un tinnitus de característica pulsar. Cuando hablamos de signo o prueba diagnóstica, nos vamos a estar refiriendo a un espasmo, ya sea característico de una excitación o inhibición del canal semicircular superior, evocado por sonido o por presión del oído, o también por presión intracraneal.
los umbrales de conducción ósea son, en algunos casos, obviamente, quizás cuando veamos pacientes jóvenes o que no tengan ninguna otra patología debido concomitante, pueden encontrarse en números negativos, en valores negativos, en las frecuencias graves de la audiometría. Y también vamos a tener como una de estas pruebas que sí tiene que estar, es una respuesta aumentada en el BEM, ya sea con unos umbrales disminuidos en el BEM cervical o amplitudes altas en el BEM ocular. Entonces, cumpliéndose al menos uno de estos tres parámetros, vamos a ir avanzando, digamos, a determinar que se trata efectivamente de una deficiencia. Entonces, comenzando a hablar un poco de lo que deberíamos ver en estos exámenes y cómo funciona un poco la biomecánica, vamos a tener lo clásico, que es lo que se necesita para demostrar varios de los criterios que mencioné anteriormente, va a ser la audiometría. ¿Ya? Y dentro de este contexto, Natus nos presenta distintos tipos de equipos, el Astera 2, el audiómetro A450, el Avital Out, que son distintos tipos de soluciones que nos van a permitir realizar un examen clínico de audiometría vía aérea, vía ósea, logoaudiometría con pruebas supraliminares. Y el clásico aquí, la nueva versión del Madsen Zodiac, que yo creo que muchos de ustedes conocen la versión más antigua, pero ya tenemos esta que es mucho más moderna y que permite hacer lo mismo que la anterior, pero con un diseño mucho más mejorado. Entonces, a los hallazgos que vamos a ver en la imagen A, la evaluación del oído izquierdo, donde se aprecia que la vía aérea de los tonos más roncos está descendido y que la vía ósea se encuentra, digamos, dentro de valores de normalidad. Entonces vamos a estar aquí presenciando lo que sería un GAN, ¿ya? Y aquí en la imagen B se ve lo que va siendo el resultado postoperatorio, donde se ve un estrechamiento significativo de este GAN. Entonces vamos a ver como características de la audiometría este gap entre la vía aérea y la vía ósea, que se presentan generalmente en frecuencias que sean menor a 2000 Hz. Puede encontrar en algunos pacientes, sobre todo aquellos más jóvenes, umbrales óseos que estén, digamos, incluso menores a 0. Y esto hay que tener, hay que obviamente interpretar, cuando solamente tenemos este examen, hay que interpretarlo con mucha precaución, porque hay otras causas de tercera ventana que pueden tener una audiometría bastante similar. Entonces, ahí cuando nosotros vamos a necesitar una prueba que, si bien no está mencionada en los criterios, es fundamental para nosotros poder ver y estudiar precisamente estos gaps, que va a ser la impedanciometría. Donde vamos a ver que si la persona no tiene otra condición de oído concomitante, deberíamos encontrar unas curvas tipo A y la presencia de reflejo. Es ahí cuando podemos empezar a descartar, haciendo este diagnóstico diferencial, por ejemplo, con otras patologías que tienen que ver con oído medio, como la autoesclerosis, que también nos podría presentar un patrón similar de este gap óseo ahí. ¿Cómo funciona la biomecánica de este gap y esta hipersensibilidad a la construcción ósea? Esto se va a desencadenar principalmente porque va a haber un desvío de esta energía acústica hacia el vestíbulo. Y esto se va a generar porque la zona que va a estar dehiscente va a presentar una menor impedancia. Y al presentar una menor impedancia va a ser más fácil esta fuga de energía hacia ese lugar. Entonces, vamos a tener este aumento de la diferencia de impedancia y vamos a poder observar este fenómeno de la frecuencia esquina, que puede ser, por ejemplo,
como había mencionado anteriormente, la frecuencia de 2000 Hz, y en general de 2000 Hz hacia arriba no existe mayormente este gap. Y vamos a ver este fenómeno también de la hipersensibilidad a las bajas frecuencias. ¿Qué va a determinar cuál va a ser mi frecuencia esquina? Va a tener que ver con el tamaño y la localización de la dehiscencia. Y cuando hablamos de la hipersensibilidad ósea, o sea, de conducción ósea a sonidos de baja frecuencia, vamos a ver que está relacionado con la resonancia de los fluidos de oído interno, con la compliancia de oído medio, tiene que ver con la simetría entre la escala vestibular y timpánica, y también con la simetría de impedancia que hay entre la ventana redonda y oído medio. Y es por eso que podemos ver tanta variabilidad a veces en la presentación de estos gaps, donde puede haber un gap leve de 30 decibeles hasta algunos ya de mayor amplitud que llegan a ser de 50, 60 decibeles en los casos más extremos. Pues aquí una imagen para resumir lo que hemos estado hablando, el ingreso del estímulo con la energía concentrada en el estape que va a ingresar por la ventana oval. Y esto es lo que debería representar un flujo normal de energía, la figura A. Va a ir a través de la rampa vestibular y finalmente de la rampa timpánica, salir y llegar a la ventana redonda. ¿Qué pasa entonces cuando vamos a tener una dehiscencia? Vamos a tener este efecto de tercera ventana que va a hacer que se disipa esta energía y por lo tanto el input sonoro llegue con menor amplitud. Ven que aquí las flechitas rojas nos van a indicar que se van el sonido, o sea, esta energía acústica hacia el área de menor impedancia y que va a determinar también una serie de otros fenómenos como el estallo inducido por presión o por sonido, ya que eso más adelante Enrique nos va a explicar, ¿ya? Y esto también se genera en efectos que generan otras condiciones como un acueducto vestibular alargado, que también va a generar esta misma desviación de energía. Para cerrar lo que sería la parte de evaluación auditiva de la dehiscencia, vamos a tener que también ser utilizado como herramienta dos otras pruebas que sería la impedanciometría de banda ancha, que es algo que en realidad recién se está comenzando a instaurar, ya que en realidad no es algo que sea de acceso muy global hasta el momento. Y lo otro sería la electrocopiografía, donde se van a poder ver resultados similares a una enfermedad de Meniere, porque se va a ver un aumento del potencial de sumoción y por ende una relación del SP y el AP más aumentada. Y posterior a una intervención quirúrgica, estos valores en la mayoría de los casos se ven y llegan a valores dentro de rangos de normalidad, ¿ya? Y uno se puede preguntar por qué se genera algo similar al Meniere. Y esto va a estar determinado por, digamos, la presión y la velocidad de los líquidos que hay en cada una de las rampas, donde al haber esta fuga de energía va a haber una disminución de presión en lo que sería la rampa vestibular y la timpánica, haciendo como un pseudo efecto de que en la rampa media hubiese una mayor presión, ¿ya? Que es donde está ubicado el órgano de Corti y las células que hay internas, sílabas internas que dan origen al potencial de sumación. Esa sería la explicación. Y quiero aprovechar de dejar los invitados a la Academia Human Balance de Natus, que nos ofrece una serie de recursos y de presentaciones online dadas por distintos expertos a lo largo de, digamos, del mundo. Y
van a poder ingresar a la página y ver todas las presentaciones que se han realizado, alguna presencia de algunos cursos online que no tienen costo, solamente hay que registrarse para poder acceder a todo este contenido. Entonces, Constanza ahí en el chat le va a estar dejando algunos links para que puedan revisar. Que ahí, como ven en el video, hay una pestaña que dice recursos, donde se pueden ver seminarios que han sido grabados de distintas áreas, de adaptación de audífonos, de vestibular, regulación auditiva y también neonatal. Así es como también las pueden encontrar y googlear. Y los invito, por supuesto, a seguir a Natus en todas sus redes sociales, como Facebook, como donde lo pueden encontrar como Natus Hidden and Balance y Natus Hidden and Balance Latinoamérica, y también en LinkedIn como Natus Hidden and Balance. Y es así como ya ahora vamos a ver la contraparte vestibular de esta patología que les va a conversar Enrique Barrasca sobre ella. Adelante, Enrique, voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedan mostrar la tuya. Gracias, Caro. Tú me avisas. ¿Puedo comenzar, cierto? Sí. Ahí sí. Ahí estamos, ok. ¿Se está compartiendo? Ahí se empezó a mostrar. Sí, perfecto. Bueno, me sumo igual a las palabras iniciales, agradecido a las personas que están ahora conectadas. Han sido ya 2 años de charlas en las cuales nos hemos estado reuniendo. Sabemos que diciembre y por estas fechas a veces estamos con harto trabajo, con nuestra cabeza, ¿cierto?, en las fiestas que se aproximan, así que se agradece también la convocatoria que tenemos el día de hoy. Y como decía Carolina, y bien estuvo exponiendo la parte audiológica, vamos a pasar ahora a ver el área vestibular. La exploración vestibular del síndrome de tercera ventana que vamos a comenzar a presenciar, vamos a ir por la evaluación clásica, ¿cierto?, que nosotros podemos hacer en la clínica, pero quiero que no descartemos o que no pasemos por alto el tema de la sintomatología. En charlas anteriores hemos reforzado en todas las temáticas lo importante que toma la historia clínica de los usuarios, de los pacientes. Sabemos que por estadística aproximadamente el 60 al 70% del diagnóstico final lo va a estar dando la historia clínica del paciente, entonces es sumamente importante no pasar por alto la historia, lo que nos va a relatar el paciente, lo que siente el paciente y cómo nosotros lo podemos también interpretar. Muchas veces la sintomatología va a ser súper compleja de poder definir por parte del usuario. Entonces es sumamente importante que nosotros también mantengamos un lenguaje que sea cercano con el usuario para poder tratar de identificar qué es lo que está sintiendo este. Entonces, dentro de la evaluación ORL que vamos a revisar, tenemos la maniobra de Valsalva, en está como inducido por vibración, vamos a revisar también los BEMS y BHIT. Y es importante destacar alguna de las sintomatologías que normalmente puede reportar el paciente como autofonía, plenitud óptica, tinnitus, este tinnitus que tiende a ser de características cardiosincrónicas o pulsátiles, y este mareo, vértigo que puede manifestar. ¿Por qué hacemos hincapié también en la sintomatología? Bueno, principalmente por lo que ya comentaba Carolina, es súper importante a partir del año 2015 aproximadamente que aparece este nuevo algoritmo que nos ayuda mucho más a acercarnos al diagnóstico final, que es T-Trate. T-Trate, ¿cierto?, nos da ciertos pasos, ciertas etapas en las cuales nosotros tenemos que consultar dentro de la historia clínica para así finalmente ir detallando cuál es la sospecha diagnóstica y hacia dónde tenemos que dirigir nuestras evaluaciones. Entonces, es sumamente importante poder identificar la sintomatología.
Así, a grandes rasgos, Carolina ya comentaba un poco cómo se gatillan los diferentes síntomas, tanto audiológicos como también de tipo vestibular, y es por esta alteración en la mecánica de los fluidos producto de una tercera ventana. En el caso de los síntomas vestibulares, la alteración del equilibrio va a estar generado por esta presión o esfuerzo que se puede generar a nivel de oído medio, que finalmente altera el flujo que puede estar tanto dado en oído medio por la ventana oval, como también la presión que se puede generar desde la dehiscencia, es decir, una presión generada desde la dura madre, desde un aumento de la presión intracraneal. Entonces, es sumamente importante reconocer cuáles son los gatillantes dentro de la sintomatología reportada por el paciente. Vamos de inmediato con la exploración del nistagmo frémito. Dentro de la literatura, cuando se comenta la exploración oculomotora, se indica que la exploración oculomotora en una persona con una tercera ventana o un paciente con síndrome de dehiscencia y canal semicircular anterior, debiese estar dentro de rangos de normalidad, la oculomotilidad no debiese tener mayor problema, no debiésemos encontrar una alteración de estas pruebas. Sí pudiésemos quizás encontrar la presencia de nistagmo espontáneo, no están tan bien reportados. Dentro de los pocos casos clínicos que he visto, sí he logrado identificar al menos en uno de los 3 casos que he visto, no es un gran número. Por lo tanto, podríamos decir que las pruebas oculomotoras en general están dentro de rangos de normalidad. Quiero destacar este nistagmo, el nistagmo frémito, a través de este caso clínico. El nistagmo frémito se identifica o se define como un nistagmo que se evoca producto de la provocación o la autogeneración de una vibración o de un zumbido, es decir, que la persona propiamente tal genera un zumbido y se gatilla, se genera un nistagmo. Este es el caso de un hombre de 66 años que presenta trastornos auditivos y del equilibrio. Él se queja, o su principal queja es la hiperacusia y el tinnitus. Presenta oscilopsia mientras realiza actividad física, mientras corre, y presenta una percepción de movimiento, se detalla en el artículo que es un movimiento vertical cuando tararea. Presenta autofonía y indica que los síntomas se reducen cuando utiliza zapatillas porque amortiguan mucho mejor la vibración cuando da los pasos. Cuando utiliza zapatos, obviamente, esta falta de amortiguación gatilla en los síntomas otoneurológicos. Vamos a ver entonces que dentro de la información que se nos entrega en este artículo, se señala que presenta una otoscopía normal, una impedanciometría que también es normal, no se detalla precisamente si se explora o no la presencia de reflejo estapedial, se asume que presenta curvas tipo A. Presenta una prueba de Weber que lateraliza hacia el lado izquierdo, un RINE negativo en el lado izquierdo, lo cual nos estaría haciendo sospechar de que podríamos estar presentando, ¿cierto?, una hipoacusia conductiva. Y la audiometría presenta una hipoacusia conductiva en el oído izquierdo. Entonces, lo que ya detallaba Carolina al inicio, la importancia de la evaluación auditiva es fundamental, y poder detallar estos componentes conductivos en las frecuencias graves. En la exploración vestibular, generaliza como un estudio clínico vestibular normal, asumimos que se refiere a pruebas posicionales, ¿cierto? Prueba calórica, indica un signo de fístula negativo. También indicaba en este artículo que presentaba un fenómeno de Tulio negativo, y el examen OBEM vemos claramente cómo en el oído izquierdo presenta una amplitud mucho mayor que en comparación al oído derecho. Y también tenemos la presencia de Behit, donde vemos una alteración en el reflejo vestibulocular, en el parámetro cuantitativo, es decir, en los valores de ganancia se ve reducido. También vemos ahí una presencia de sacadas de tipo correctiva. Y esto es súper importante poder destacar, ya que artículos antiguos me refiero 2018, 2015 hacia atrás,
indicaban que el reflejo vestíbulo ocular medido por VEGIT no debiese presentar alteración en síndrome de tercera ventana o en la dehiscencia propiamente tal de canal anterior. Entonces, es súper importante destacar de que a través del reflejo vestíbulo ocular medido por VEGIT sí podemos encontrar este tipo de hallazgo y podríamos asumir, ¿cierto?, de que este BOR se ve alterado por una alteración de la mecánica de los fluidos. Vamos a ver entonces a continuación el nistagmo de tipo frémito. Estos son los hallazgos preoperatorios. Aquí podemos ver cómo incluso se gatilla con fijación visual. Un nistagmo que bate izquierda, que nos está señalando finalmente el lado afectado. El nistagmo de frémito se puede gatillar con un zumbido, ¿cierto?, autogenerado por parte del paciente, en un rango frecuencial que va desde los 200 Hz hasta los 2000 Hz. Eso es al menos lo que se ha estudiado. Presenta una baja prevalencia, alrededor de, bueno, los estudios más optimistas señalan cercano a un 10% en las personas con dehiscencia. Vamos a adelantar un poquitito. Acá tenemos la cirugía en la cual se logra taponear el canal dehiscente. Ahí se identifica la dehiscencia, se coloca el taponcito, ¿cierto? Sellamos la dehiscencia del canal semicircular anterior izquierdo en este caso, y se procede entonces a hacer el cierre y tenemos entonces la evaluación post cirugía, donde el paciente al momento de intentar inducir la presencia de nistagmo no se gatilla. Ya, perfecto. Entonces, dentro de la evaluación que nosotros podemos realizar a nuestros usuarios otoneurológicos, es importante manejar una amplia gama de herramientas, diferentes estrategias y evaluaciones que son mal llamadas pruebas de screening, que screening me da la sensación de que se le quita valor, pero en realidad pueden ser un gran apoyo al momento de conducir al diagnóstico a nuestros médicos. Bueno, la prueba de Valsalva también es una prueba que utilizo de manera frecuente cuando estamos en sospecha de posibles fístulas, de posibles terceras ventanas. Y acá tenemos dos variantes. Tenemos una variante que es de tipo nasal y también una variante que es glótica. Para ser sincero, la variante glótica recientemente me he ido vinculando más a ella. Ángela Rego, que fue una de nuestras participantes en charlas anteriores, fue quien me la comentó y vimos algunos casos clínicos en los cuales vimos la importancia de esta. La maniobra de Valsalva nasal genera un aumento de la presión a nivel de oído medio, al igual que, por ejemplo, el fenómeno de Tulio o el signo de la fístula. Todo aquello que tenga una incidencia sobre el oído medio va a estar realizando una excitación, en este caso del canal anterior. Y es porque genera una deflexión ampulífuga de la cúpula. Recordemos obviamente que por leyes de Ewald en los canales verticales una inclinación de la cúpula ampulífuga es excitatoria. En cambio, la maniobra de Valsalva de tipo glótica genera un aumento de la presión intracraneal, es decir, vamos a estar generando una mayor presión, pero a nivel de la dura madre, a nivel de la propia dehiscencia.
Y esto genera una deflexión ampulípeta de la cúpula, por lo tanto es inhibitoria. ¿Cuál es lo importante de esto? Yo hago la comparación a un vértigo de tipo posicional. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en Dix-Hallpike, ¿cierto? Vemos este nistagmo que es de tipo geotrópico y cuando levantamos al paciente vemos que este se invierte. Bueno, exactamente funciona así la maniobra de Valsalva nasal y glótica. Mientras realizamos una excitación en el caso de la maniobra nasal, vamos a estar realizando una inhibición con la maniobra glótica, por lo tanto vamos a tener una inversión también del nistagmo. Eso es súper importante y nos va a guiar de mejor forma a que estamos en presencia de una dehiscencia. En este artículo se establece esta comparativa. Tenemos acá en el cuadro B, ¿cierto?, la maniobra de Valsalva glótica, donde vemos la presencia del nistagmo y vemos que es totalmente opuesta ante un fenómeno de Tulio, que como les comentaba anteriormente, fenómeno de Tulio, maniobra de, perdón, prueba de la fístula o la maniobra del Valsalva nasal van a ingresar presiones positivas, ¿ya? Entonces es igual de comparativa. ¿Ya? Eso es lo importante, ver una inversión de las respuestas. Vamos a ver entonces la maniobra de Valsalva nasal. And now I want you to take a deep breath in, pinch your nose, and try to pop your ears like you're on an airplane. Whenever you're ready. Good, you can relax. Bien, en este video es del doctor Dan Gold, de su librería, y él enseña finalmente cómo uno puede hacer una evaluación, en este caso medida a través de telemedicina, cómo podemos inhibir la fijación visual y cómo podemos observar también la presencia de un nistagmo evocado producto de la maniobra de Valsalva. Vemos cómo la paciente tapa su nariz y realiza la maniobra de Valsalva que nosotros quizás manejamos o estamos más vinculados a ella cuando realizamos pruebas de función tubaria, por ejemplo. Y vamos a ver a continuación la maniobra de Valsalva, pero glótica. Now I want you to take a deep breath in and bear down like you're lifting something heavy. Tighten your abdominal muscles. Cover the left eye. Keep the light over the right eye. Good, relax. Bueno, no sé si se entiende bien en el video o queda claro. Bueno, simplemente lo que hace el usuario es tratar de hacer fuerza, finalmente, de tratar de aumentar la presión intracraneal. Ya, no sé si queda claro. Bueno, lo podemos discutir al final de la charla. Vamos a ver a continuación una maniobra de Valsalva con un canal dehiscente. Normalmente lo que uno esperaría observar acá, ¿cierto? Es un nistagmo que sea de tipo vertical, con algún componente torsional. Ahora, lo que también comentaba Carolina hace un momento, dependiendo del grado de la dehiscencia, se ha comentado que cuando la dehiscencia es mayor a 5 milímetros, las respuestas oculares pueden ser variadas, ¿ya? Es decir, que pueden comenzar a participar o a influir también otros planos de los canales semicirculares. Entonces, también hay que ser un poco permisivos en lo que uno está observando. Creo que ahí se repite, ahí sí. Pasamos a la evaluación BEMS. Algunas personas a veces me preguntan, oye, ¿cuál es dentro de los BEMS, cuál es mejor para detectar dehiscencia? La literatura lo que ha identificado es que al momento de hacer una comparativa entre el BEMS ocular y el cervical, aparentemente el BEMS ocular es el que tiene una mejor, es un mejor predictor finalmente de una dehiscencia por la propia vía que evalúa, ¿cierto? En el caso del canal anterior. Entonces, por una cuestión neuroanatómica en este caso, el BEMP ocular sería, digamos, una mejor prueba para poder identificar la presencia de dehiscencia. Se ha hecho estas comparaciones en ocular comparando las amplitudes y en el BEMP cervical en la búsqueda de umbrales, y esos son los porcentajes de sensibilidad y especificidad que han arrojado. Ahora, hay un punto súper importante que
si bien los primeros artículos espero no equivocarme, el autor es Manzarini, si no me equivoco, un italiano, detalla, me parece que a partir del 2013-2014 son los primeros estudios utilizando el tono burst de 4000 Hz para identificar de forma sensible la presencia de una dehiscencia. Ya en el año 2021 es que Ian Curtois, como vemos ahí en la imagen, junto con Manzarini hacen un trabajo aliado, y son las palabras propiamente del doctor Ian Curtois, que detalla que la prueba de BEMS de alta frecuencia es superior a todos los métodos descritos hasta la fecha, ¿ya? Es decir, esta es la prueba que nosotros tenemos que realizar sí o sí, ¿ya? Con esta variante, con alta frecuencia, para poder identificar una dehiscencia cuando estemos en sospecha de ella. Es altamente específica para la detección de dehiscencia y puede usarse para guiar la toma de decisiones si es necesario o no una tomografía computarizada. Es una prueba muy rápida que no va a generar ningún daño, ninguna incomodidad al paciente, en vez, por ejemplo, de estar utilizando la determinación de umbral. Sabemos que al momento de ir en la búsqueda del umbral, vamos a estar haciendo 4 registros, 5 registros, dependiendo de a cuánto nosotros iniciamos nuestras pruebas. Si estamos a 100, tenemos que bajar a 90, después a 80, 70, 60, ¿cierto? Para poder identificarlo. Entonces ahí tenemos por lo menos 4 o 5 pruebas que son agotadoras para el usuario, son agotadoras para el paciente, y lo podemos hacer mucho más simple tomando una prueba con alta frecuencia. Entonces, creo que todavía hay cierta resistencia al uso de esta prueba, pero creo que aquellos que están inmersos en otoneurología ya han dado el paso. Bueno, y en base a qué finalmente Ian Curtois establece o menciona lo anteriormente dicho, y es que si nosotros nos evocamos a la parte evolutiva, que tanto me encanta, nosotros tenemos que imaginar que nuestros canales semicirculares, ¿cierto? Dentro de ellos tenemos fluidos, tenemos líquidos, tenemos endolinfa, tenemos perilinfa, tenemos un laberinto membranoso que los separa y un laberinto óseo que los recubre. La importancia del laberinto óseo evolutivamente finalmente es para poder proteger a nuestros canales semicirculares de los diferentes estímulos, ya del sonido, de la vibración, para que así estos canales no sean sensibles a este tipo de estímulos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando aparece una dehiscencia? Cuando se rompe esta integridad del canal semicircular lateral, bueno, comienzan a ser sensibles. Normalmente los órganos otolíticos tienen una muy baja sensibilidad a las altas frecuencias, pero cuando se altera, cuando se genera una tercera ventana, comienzan a ser sensibles, comienzan a responder a las altas frecuencias. Entonces, lo que se compara acá en este estudio son sujetos sanos, y tenemos 20 sujetos con dehiscencia. Vemos que se hace una curva de sintonización en los diferentes rangos frecuenciales, y vemos que en ningún caso, en ninguna persona sana, se generó o se evocó un potencial miogénico de origen vestibular, versus las personas con dehiscencia. En el 100% se logró evocar un potencial, y esto es porque ahí se está incorporando una nueva persona. Ahí la admití. Perdón, me estaba molestando acá en la pantalla. Entonces, como les comentaba, la presencia de este potencial con 4000 Hz va a ser determinante para poder identificar la presencia de una dehiscencia o una tercera ventana. Vamos a continuación con el nistagmo inducido por vibración. Acá tenemos diferentes ejemplos
del nistagmo inducido por vibración. Tenemos simetrías vestibulares. Esto puede ser en un sujeto normal, o podría ser también en un sujeto que tiene una vestibulopatía bilateral y que sea totalmente simétrica. Es decir, en estos casos no vamos a gatillar, no vamos a generar ningún nistagmo, porque la tasa de disparo va a estar de forma asimétrica, ¿ya? No vamos a estar rompiendo las asimetrías de los tonos vestibulares. En el caso de pérdidas vestibulares parciales o totales, el nistagmo va a gatillar hacia el lado sano. Independiente de si este es parcial o total, vamos a tener un nistagmo que bate hacia el lado sano. Y es porque es el lado que más se va a estimular. Pero en el caso de la dehiscencia, en el caso de un canal semicircular dehiscente, vamos a tener que el nistagmo bate hacia el lado sano, ¿ya? Perdón, bate hacia el lado alterado. Y es porque en una dehiscencia es el canal dehiscente el que se ve más estimulado, ¿ya? Entonces aquí tenemos la dirección del nistagmo, aquí también nos va a proporcionar cierta información. Es súper importante separar, ¿cierto? Por ejemplo, una neuritis vestibular donde el nistagmo bate hacia el lado sano versus una dehiscencia donde el nistagmo bate hacia el lado que está dehiscente, hacia el lado que está alterado. Vamos a ver este caso. Acá tenemos la audiometría que confirma el componente conductivo en el lado izquierdo. Vamos a ver el nistagmo inducido por vibración a continuación. Y vemos cómo bate hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Ahí es un poco más intenso. Referente al nistagmo inducido por vibración, los protocolos que sugiere George Dumas, que es quizás la eminencia quien ha estudiado de mayor forma el nistagmo inducido por vibración, él sugiere realizar la exploración en mastoides y también en vértex. Y esto es principalmente en vértex para dehiscencia, debido a que la presión o el vector de estimulación es directamente sobre los fluidos de la dehiscencia. ¿Ya? Es totalmente, va en dirección hacia la dehiscencia. ¿Ya? Sería mejor que aplicarlo en mastoides. Vamos a ver también la prueba de Valsalva que se realizó a este usuario, que finalmente también confirma la dehiscencia. Ahí cierra un poquito los ojitos del paciente porque gatilla la sintomatología, entonces no es muy agradable. Aquí lo vemos un poquito más, ¿cierto? Un componente un poco más vertical. Bien. Respecto a Behit, ya les comentaba anteriormente que hace unos años atrás se tenía la percepción de que el reflejo vestíbulo ocular no se debiese alterar en casos de dehiscencia. Y bueno, este artículo, que es reciente, es del año 2021, viene, digamos, a contrastar lo que se conocía. Se ha identificado de que el canal dehiscente puede presentar ganancias disminuidas, presencia de sacadas correctivas. Se logró observar que en aproximadamente el 57% de esta muestra presentaba ganancias menores a 0,8. La mitad de estos pacientes que presentaron la alteración tenían un canal afectado que no correspondía precisamente al canal anterior, sino que podía ser canal lateral, podía ser el canal posterior, y también se identifican los canales contralaterales como alterados. Hace un tiempo atrás analizábamos un caso con una colega, con Claudia Guevara, respecto a la presencia de sacadas de tipo anticompensatoria en el caso de un cuadro de dehiscencia. Veíamos ganancias normales, pero veíamos sacadas de tipo AKEMS, ya que son, podríamos hacer el símil a sacadas de tipo OVERT, pero que son anticompensatorias. Entonces, esos hallazgos finalmente también nos pueden estar indicando que algo está pasando a nivel del reflejo vestíbulo ocular.
Bueno, como les comentaba, tenemos diferentes pruebas, tenemos diferentes equipamientos para poder hacer exploración de vestibular otoneurológica en casos de síndrome de tercera ventana. Actualmente el equipo ICS Impulse incorporó pruebas especiales, ya incorporó un nuevo módulo para poder hacer exploración tanto de head shaking como también de la prueba de la fístula. Entonces, esto viene a reforzar la exploración otoneurológica que nosotros podemos hacer con nuestro equipo, junto con la prueba calórica, junto con las evaluaciones oculomotoras, junto con las pruebas posicionales, junto con la evaluación del reflejo vestíbulo ocular a través del DBHIT en sus variantes HIMP y CHIMP, junto con el módulo Frenzel también nos añade entonces pruebas especiales como head shaking y prueba de la fístula, que nos viene finalmente a objetivar lo que nosotros estamos observando. Entonces vamos pasando ya a la etapa, o sea, a la parte de ver el manejo que vamos a tener para esta condición. En algunos casos donde la sintomatología es muy leve y no dificulta o no genera complicaciones mayores en la vida de los pacientes, se decide solamente observar o modificar alguna actividad que pueda estar desencadenando precisamente estos síntomas, por ejemplo, el ejercicio físico. Pero en estos casos donde ya hay una afectación importante de la calidad de vida del paciente, se decide ir por un abordaje quirúrgico. Y entre ellos se pueden mencionar, se pueden leer en las distintas publicaciones, que en algunos casos incluye la traqueostomía con la colocación de un tubo de ventilación para aquellos que tienen se desencadena algún tipo de sintomatología por temas de presión, ya en oído medio. También como opción quirúrgica estaría el refuerzo de la ventana redonda, haciendo que esta membrana quede un poco más rígida, colocando algún otro tejido, para en el fondo dejar un poco inhabilitada esta sección y así reducir de 3 ventanas a 2 ventanas, pero sería la ventana oval más la dehiscencia finalmente. Y en cuanto a esta técnica, finalmente no es la más utilizada, ya que se genera hay harta probabilidad de pérdida auditiva. Y como se veía en el video que mostró Enrique, que es algo similar a lo que tenemos aquí en la imagen de la parte inferior, hay dos técnicas que van a ser las más utilizadas, que va a ser el revestimiento del canal, o sea, cubrir este sector dehiscente con algún otro tejido, ya sea, a veces ocupaban fascia, paté de hueso o polvo de hueso, y solamente es como para terminar de sellar esta zona. Y también existe lo que se denomina el taponamiento del canal, donde se pueden ocupar los mismos insumos que mencioné anteriormente, pero se van a introducir dentro del canal, generando de que ya no haya un flujo de los líquidos al interior de él. Por lo tanto, estaríamos alterando la funcionalidad de ese canal, ¿ya? Pero, digamos, generando ya la detención de toda esta manifestación que estaba generando la condición. Entonces, en la imagen inferior vamos a ver que ahí se está inyectando una pieza de músculo. Luego ahí ya en la figura 7 se empieza a colocar un poco de fascia y finalmente van a colocar una capa de paté de hueso para terminar de sellar. Y eso sería a grandes rasgos
que involucraría el manejo quirúrgico de esta condición, cuyos abordajes son generalmente de traumastoideo o bien a través de la fosa media, cada uno teniendo sus propias ventajas y desventajas, pero finalmente el abordaje que puedan tener va a tener que ver con la ubicación de esta dehiscencia. Ahí estamos, Enrique, entonces. Creo, ahí sí. Bueno, Sí, para intentar eso. resumir finalmente la charla del día de hoy, entonces, la historia clínica sigue siendo fundamental, sigue siendo nuestra primera arma. En enero, no, perdón, en abril de este año asistimos a un curso de otoneurología en la cual se expusieron varios temas muy interesantes. Y dentro de los espacios de discusión, de conversación, se planteó que era incómodo para uno de los médicos que estaba participando, que como profesionales hiciéramos sugerencias respecto a qué examen sugerir o qué examen nosotros podríamos continuar evaluando. Yo pienso desde mi perspectiva que muchas veces he trabajado en Chillán, donde muchas veces los recursos son escasos, donde no contamos con grandes equipamientos, donde no contábamos con potenciales, por ejemplo, y donde nos teníamos que valer con diferentes herramientas. En esos casos donde muchas veces también las derivaciones vienen desde médicos que no son especialistas, que no son precisamente médicos otorrinos o otoneurólogos, creo que queda responsabilidad de nosotros muchas veces poder orientar finalmente cuál es la exploración siguiente. Y eso lo hacemos en base a la historia clínica. Necesitamos identificar bien cuáles son los gatillantes, cuánto es el tiempo en el cual demora la presencia del síntoma, cuánto es el periodo de intercrisis, cuáles son los síntomas acompañantes, si es que existen o no síntomas neurológicos, en fin. Creo que es fundamental la historia clínica, nos va a orientar hacia dónde nosotros podemos ayudar al paciente y los invito obviamente, veo también que están participando varios estudiantes a que podamos hacer anotaciones respecto a la historia clínica. Hacer anotaciones de historia clínica en ningún momento significa que nosotros estemos incurriendo en un diagnóstico, para nada. De hecho, si nosotros utilizamos pequeños tips de historia clínica pueden ayudar mucho más al médico. Equipamientos costosos, la verdad es que muchas veces para hacer una buena evaluación otoneurológica no necesitamos de grandes equipos. Como vimos anteriormente, a través de diferentes maniobras, a través de diferentes instrumentos de bajo costo, nosotros podemos orientar de buena forma el apoyo diagnóstico. Ahora, obviamente un equipamiento de alta gama nos va a hacer mucho más sensibles y específicos al momento de lograr pesquisar hallazgos que quizás se nos están pasando en el ojo desnudo. La evaluación auditiva y evaluación vestibular son fundamentales en el caso de dehiscencia. Ya como ya vimos con Carolina, tenemos que ser muy criteriosos al momento de interpretar también los resultados. Por ejemplo, si nos aparece en el caso de dehiscencia un componente conductivo, debemos lograr hacer ese cuadro diferencial si se trata de una dehiscencia o quizás estamos en presencia de una autoesclerosis. Debemos nosotros indagar finalmente en la historia clínica para ver qué síntomas son los que más se asemejan. Y dentro de la evaluación, por ejemplo, vestibular, no vamos a informar, por ejemplo, un BEMP con una comparación interaural, sabiendo de que nos va a arrojar que el lado alterado que está generando una mayor amplitud no corresponde precisamente al lado sano. Entonces tenemos que ser muy criteriosos al momento de identificar los exámenes. Y el diagnóstico sigue siendo médico, el diagnóstico sigue siendo a través de imagen en este caso, pero nosotros, como reforzaba anteriormente, podemos dar un gran apoyo a nuestros médicos. Y para añadir ahí como
como último dato, cuando nos enfrentamos, digamos, a este tipo de condición, en un principio, si no somos como tan rigurosos con el tema de la anamnesis, hay varios puntos o síntomas que podrían coincidir con una migraña vestibular, con Meniere, incluso disfunción tubaria, tuba patulosa, otosclerosis, vértigo postural, incluso un schwannoma. Por lo tanto, es muy importante irse al detalle, a lo que va a decir, a la situación en específico que le generan el malestar al paciente, ya que puede ser levantar, hacer un poco de esfuerzo, al toser, al estornudar, o que refiera a escuchar en demasía alguno de sus ruidos internos, incluso hasta el pestañeo, el movimiento el movimiento de los ojos podría estar como signo ahí en eso de esta amplificación de los sonidos internos. Y bueno, también como dato, la evaluación pre y postquirúrgica también se puede incluir como imagen, con examen radiológico, la resonancia, porque obviamente la evaluación prequirúrgica va a entregar información de otras estructuras anatómicas que puedan influir ahí para realizar la intervención, y postquirúrgica porque no necesariamente estos sellos que se coloquen cuando se hacen estos taponamientos o estos revestimientos de la licencia van a generar como este contraste para poder evidenciarlo solamente a través de un TAC. Eso, no sé si hay alguna Acá tenemos pregunta. un comentario en el chat. Sebastián consulta a grandes rasgos qué es el nistagmo frémito. Bueno, Sebastián, gracias por la pregunta. El nistagmo frémito es un nistagmo que se gatilla, que se genera cuando el usuario realiza o emite un zumbido, un ruido. Como veíamos en el video, el paciente está constantemente generando un sonido de ¿ya? Por interno, mi amigo Carlos Pino acá me comentaba la importancia de poder destacar que es una consonante, es una M o es una N la que se tiene que evocar para poder generar la vibración. Un nistagmo frémito no se te va a gatillar para nada, indicando al paciente que pronuncia de la letra A, por ejemplo. Ya tiene que ser una consonante, una vibratoria, ya como una M, una N. ¿Ya? Entonces, vamos a observar la presencia de ese nistagmo cuando el paciente esté gatillando ese zumbido, ese ruido. Espero haber contestado a su pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna experiencia al respecto que quieran compartir? Comentarios, si quieren ahí pueden permitirla a través del chat, o nosotros le podemos habilitar ahí el micrófono. Bueno, creo que no hay preguntas. No hay preguntas. Pueden levantar la mano o encender su pantalla, su audio, para hacerlo un poco más cercano también. Bueno, mientras tanto me refiero un poco al nistagmo inducido por vibración. Nosotros contamos con neuronas que generan distintos tipos de tasa, ya están respondiendo en diferentes frecuencias. Tenemos neuronas que son con una tasa regular y una tasa irregular. La tasa regular, las neuronas mantienen una tasa de disparo cercano a los 90 pics por segundo, ¿ya? Independiente si nosotros estamos quietos, si nosotros estamos de forma estable, sin movernos, nuestras neuronas van a estar avisando que nosotros estamos estables, que estamos sin movimiento, gracias a esa tasa de disparo basal. También contamos con unas neuronas que son de una tasa de disparo que es irregular, ya que como lo dice también propiamente tal, van a tener una tasa que es diferente. Incluso en algunos casos tenemos neuronas que se encuentran sin disparar, ya con una tasa de disparo cero. Entonces no sé si se podría ver el link para... perfecto, consulta por Humberto Espinosa consulta por el link para la charla, verla en otra oportunidad.
Se va a subir a la Sí. plataforma de YouTube, si no me equivoco, Sí. en unas semanas más. Ya, bueno, Sí. como me refería a las tasas de disparo, cuando nosotros tenemos asimetría en los tonos vestibulares, vamos a tener, ¿cierto?, neuronas que están disparando de forma basal, es decir, esas no las vamos a modificar mayormente, pero tenemos fibras que están con una tasa de disparo baja. Entonces, cuando nosotros generamos una estimulación vibratoria, vamos a tener que estas neuronas de tasa irregular van a aumentar su tasa de disparo. El lado afectado, obviamente, sus neuronas irregulares van a estar dañadas, por lo tanto, no van a gatillar, no van a responder, versus el lado sano, donde sí se van a ver estimuladas. Al generar esta simetría, entonces, de los tonos vestibulares, es que se va a gatillar un estagmo inducido por vibración. Muy bien, al parecer no hay más preguntas ni comentarios, así que agradecemos aquí la participación de todos. Como habíamos comentado, van a ver próximamente este seminario grabado en el canal de YouTube de Estudio Biológico de